Dicen que algunos caminos no deben recorrerse, y que ciertos rincones del Internet profundo esconden cosas que jamás deberían ser vistas. A mí me lo advirtieron muchas veces. No entres allí, ni siquiera lo pienses. Pero la verdad es que no hacía falta que yo quisiera entrar para terminar atrapado. Hay momentos en los que simplemente caes. Y lo que voy a contar comenzó muy lejos de una computadora. Fue durante una salida de campamento organizada para nuestro grupo de exploradores juveniles. Éramos 6 muchachos de entre 16 y 17 años, acompañados por un único supervisor, el instructor Raúl Menera, un hombre paciente, tranquilo, y que parecía tener todo bajo control. Ese día la actividad era sencilla: practicar algunos nudos, encender una fogata y pasar la noche contando historias alrededor del fuego. Lo de siempre. Armamos las carpas alrededor de un claro, cerca de un arroyo delgado que serpenteaba entre los árboles. Nos pareció el sitio perfecto, aislado, silencioso y sobre todo sin señal de celular. En ese momento lo celebramos como si fuera una aventura auténtica. No sabíamos que esa misma desconexión sería la razón por la que nadie podría ayudarnos después. La tarde transcurrió entre bromas, caminatas cortas y la recolección de leña. Mateo, el más experimentado del grupo, guiaba a los demás con un mapa arrugado que había traído de la última excursión. La luz iba desapareciendo lentamente detrás de los pinos cuando todos regresamos al campamento para acomodar nuestras mochilas y preparar la cena. La caída de la noche llegó sin anuncio. El frío se deslizaba entre las carpas y el silencio del bosque empezó a sentirse extraño, como si algo estuviera observándonos desde la espesura. Fue entonces cuando escuchamos el primer crujido, una rama rompiéndose a lo lejos. Todos nos quedamos quietos, mirando hacia la oscuridad entre los árboles. Al principio pensamos que sería un animal, pero el instructor Raúl nos indicó que esperáramos en el campamento mientras él iba a revisar. Lo vimos alejarse con su linterna, avanzando con paso firme. No pasó ni un minuto antes de que los sonidos regresaran. Pasos, pero no eran los de Raúl. De entre las sombras aparecieron 5 figuras, todas vestidas de negro, completamente cubiertas, con máscaras sin expresión. Una de ellas sostenía una cámara pequeña, brillante bajo el reflejo de la luna. Otra cargaba un hacha vieja, oxidada. Los demás llevaban barras metálicas y herramientas que parecían improvisadas como armas. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Fue como si la oscuridad misma hubiese entrado al campamento. Uno de ellos se adelantó, y la voz que salió detrás de su máscara no parecía humana. Sonaba distorsionada, artificial, como si se filtrara por un modulador. Con un tono mecánico nos ordenó levantarnos y desplazarnos hacia la orilla del arroyo. No gritó, no amenazó. Solo habló con una calma tan antinatural que nos paralizó por completo. Obedecimos. No teníamos otra opción. Cuando llegamos al arroyo nos hicieron formar un círculo. Las linternas que llevaban iluminaban nuestros rostros como si fuéramos presas atrapadas en un foco. El individuo del hacha avanzó hasta quedar frente a nosotros. La voz distorsionada volvió a escucharse, y fue allí cuando soltó la verdad que nos heló la sangre. Dijo que estábamos siendo transmitidos en vivo, para un público oculto en lo más profundo de la red. Que habíamos sido elegidos al azar como parte de un evento especial, una especie de juego macabro destinado a quienes buscaban contenido prohibido en el Internet oscuro. La cámara se movía de un lado a otro, grabándonos de cerca, registrando cada temblor, cada mirada de terror. La idea nos golpeó a todos al mismo tiempo. No se trataba de un robo, ni de un secuestro improvisado. Esto estaba planeado, lo habían hecho antes. Yo, que había escuchado historias sobre la Deep Web pero jamás la había visitado, comprendí de inmediato que nada bueno podía venir de allí. Mis amigos también lo entendieron. Varios comenzaron a llorar en silencio, tratando de no llamar la atención. Otros simplemente temblaban, incapaces de reaccionar. El hombre del hacha dejó la herramienta en el suelo y colocó una botella frente a nosotros. La giró con un movimiento lento, como si estuviera disfrutando el suspenso de su propio juego. Nos explicó, sin emoción alguna, que la botella decidiría quién sería el primero en participar. El mundo pareció detenerse mientras giraba. Cada vuelta era un golpe en el pecho. Cada segundo un recordatorio de que algo horrendo estaba por comenzar. Finalmente la botella se detuvo apuntando hacia Adrián, uno de mis amigos.
A los pocos segundos, dos de las figuras de negro lo sujetaron y lo arrastraron hacia el bosque. Y aunque trató de gritar, su voz se perdió rápidamente en la espesura. El sonido de su desesperación se quedó flotando en el aire. Nadie habló. Nadie respiró. Todos sabíamos que aquello no era un simple susto. Estábamos atrapados en algo real, algo monstruoso. Los minutos siguientes se sintieron interminables. Las figuras enmascaradas no se movían, solo observaban. El individuo con la cámara apuntaba hacia donde Adrián había desaparecido, como esperando registrar algo. Y nosotros, paralizados, solo podíamos escuchar los ecos que regresaban entre los árboles. En ese instante lo supe. No estábamos enfrentando a simples agresores. Estas eran personas que vivían para este tipo de actos, criaturas de la Deep Web acostumbradas a convertir el sufrimiento en espectáculo. Y lo peor, es que la noche apenas estaba comenzando. El bosque estaba tan silencioso que cualquier sonido parecía amplificado. Cada crujido, cada soplo de viento, cada movimiento entre las hojas nos hacía estremecer. Después de que Adrián desapareciera entre las sombras, la realidad finalmente nos golpeó con toda su crudeza. Nadie vendría a rescatarnos. Los intrusos seguían ahí, observándonos con esa inmovilidad perturbadora. El hombre del hacha se paseaba lentamente alrededor del círculo, arrastrando la hoja oxidada sobre la tierra húmeda, como si quisiera grabar el sonido en nuestra memoria. El individuo con la cámara grababa cada reacción, cada tic nervioso, cada lágrima contenida. No sabíamos cuánto tiempo había pasado cuando la botella volvió a girar. La misma calma enfermiza, el mismo juego. Esta vez la botella se detuvo señalando a Samuel, otro de mis compañeros. Samuel no gritó, no peleó, apenas pudo ponerse de pie. Dos de las figuras lo tomaron por los brazos y se lo llevaron exactamente igual que a Adrián. Pero en esta ocasión no escuchamos ni un sonido después. Nada. Solo un silencio que pesaba como una lápida. Fue incluso peor. La tensión en el grupo creció hasta volverse insoportable. Algunos querían huir, otros planteaban atacar, aunque fuera a ciegas, aunque no tuviéramos probabilidades reales. Pero nadie dio el primer paso. La presencia imponente de las figuras de negro nos sofocaba. Mientras tanto, el hombre del hacha disfrutaba cada segundo. Podíamos verlo en la forma en que inclinaba la cabeza, en el modo en el que jugueteaba con su arma, en cómo miraba directamente a la cámara antes de hablar, como si estuviera presentando un espectáculo para un público sediento. Y lo peor era entender que ese público existía. Nos estaban mirando. El juego continuó. La botella volvió a girar, y una tercera persona desapareció. Luego una cuarta. Cada ausencia era un golpe directo al estómago, una señal de que nos estábamos quedando sin tiempo, sin opciones, sin esperanza. Me costaba respirar. Sentía el pecho comprimido por el miedo, y sin embargo algo dentro de mí se mantenía enfocado, como si una parte de mi mente intentara buscar una salida, cualquier detalle que pudiera usar. Pero no había nada. Solo máscaras, armas, oscuridad, y el abismo de la Deep Web detrás de todo. El número de nosotros se redujo rápidamente, hasta que finalmente solo quedábamos mi mejor amigo Marcos y yo. Marcos era como un hermano. Habíamos crecido juntos, atravesado problemas juntos, y jamás imaginé que estaríamos en una situación así. Cuando los intrusos nos separaron del resto, un nudo imposible se formó en mi garganta. El hombre del hacha se detuvo frente a nosotros. Parecía emocionado, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Su voz distorsionada retumbó en el aire. Solo uno de ustedes saldrá vivo esta noche. No gritó, no amenazó, solo instaló la sentencia en el aire, firme y fría. Nos explicó que esa era la ronda final del juego, que teníamos dos opciones: pelear entre nosotros hasta que uno muriera, o enfrentarnos a un destino que, según sus palabras, sería incluso peor. La cámara se acercó a nosotros. Podía escuchar el motor interno de la grabación justo al lado de mi oído. Las figuras enmascaradas formaban un círculo a nuestro alrededor, observando con la paciencia de depredadores que ya olfatean a su presa. Marcos me miró. Yo lo miré a él. Fue una mirada larga, devastadora. Los dos entendimos lo mismo sin decir una sola palabra. No teníamos elección. No había forma de escapar. No había forma de derrotarlos. Si uno quería sobrevivir, el otro tendría que caer.
Aún así, ninguno de los dos se movió durante los primeros segundos. Era como si estuviéramos anclados al suelo, atrapados entre el instinto de sobrevivir y el dolor insoportable de lo que nos estaban obligando a hacer. El hombre del hacha levantó una mano, impaciente, y entonces lo dijo: «Empiecen». La orden fue un disparo invisible. Todo se volvió confuso. No recuerdo quién lanzó el primer golpe. Quizá fui yo, quizá fue Marcos. Pero lo que sí recuerdo es que ninguno de los dos quería hacerlo. Cada ataque era torpe, débil, casi simbólico. Estábamos peleando contra el destino, no uno contra otro. Las figuras de negro nos observaban sin moverse. La cámara registraba cada segundo, cada respiro entrecortado, cada empujón lleno de culpa. Era indescriptible. La sensación de golpear a mi mejor amigo era como arrancarme un pedazo de mí mismo. Sabía que él sentía exactamente lo mismo. Lo veía en sus ojos. Lo veía en su forma de contenerse, de medir cada movimiento para no hacerme daño de verdad. Pero a la vez, sabíamos que, si no lo hacíamos, los enmascarados intervendrían. Y su intervención no sería una opción. Sería una sentencia. A nuestro alrededor la noche seguía avanzando. El viento rozaba las copas de los árboles, indiferente a la tragedia humana que se desarrollaba debajo. Todo parecía un sueño distorsionado, una pesadilla demasiado real. En un momento, mientras nos empujábamos más por supervivencia que por maldad, algo cambió. El hombre del hacha comenzó a impacientarse. Lo noté en su respiración, en la forma en la que levantó ligeramente el arma, en cómo observó a los demás como si estuviera esperando instrucciones. El individuo con la cámara se acercó a él y le susurró algo. No pude escucharlo, pero vi el resultado. El hombre del hacha apretó el mango. La hoja se inclinó hacia adelante. Su cuerpo entero adoptó una postura agresiva. Comprendí de inmediato lo que significaba. Si no terminábamos la pelea pronto, él lo haría por nosotros. En ese instante dejé de mirar a Marcos. Mi mente se llenó de imágenes de mis padres, de su dolor si yo desaparecía, de la culpa que los destruiría poco a poco. Escuché en mi cabeza la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Escuché a mi padre diciendo que todo estaría bien. Y entonces, hice algo que todavía hoy me atormenta. Cerré los ojos y lancé un golpe con todas mis fuerzas. Mi puño golpeó a Marcos con una fuerza que jamás creí tener. Sentí el impacto recorrerme el brazo entero. Sentí el crujido, el gemido ahogado y la traición. Abrí los ojos sin querer hacerlo y vi su expresión. Sorpresa, dolor, pero también comprensión. Era como si, en el fondo, él ya hubiera aceptado cuál de los dos debía seguir con vida. Marcos cayó de rodillas. Intentó levantarse, tambaleándose, pero su cuerpo ya no respondía. El suelo húmedo se manchó de barro y sangre. Yo temblaba, con el corazón a punto de estallar, incapaz de acercarme a él o retroceder. Estaba suspendido entre el deseo de ayudarlo y el monstruoso instinto de supervivencia que me había empujado a golpearlo. El hombre del hacha se acercó lentamente, como un verdugo satisfecho. Me felicitó con esa voz distorsionada que no parecía humana, pero sus palabras no me llegaron. Solo oía mi respiración jadeante, el llanto que se me atoraba en el pecho, la culpa clavándose como un cuchillo. Marcos levantó la mirada hacia mí. No me odiaba. No me acusaba. Su último gesto fue apenas un movimiento de cabeza, como diciendo: «Está bien, sigue tú». Pero el hombre del hacha no estaba dispuesto a dejarlo morir lentamente. Sin emoción alguna levantó el arma y, en un solo movimiento brutal, terminó con lo que quedaba de mi mejor amigo. Yo cerré los ojos. No quería verlo. No podía hacerlo. La imagen, aún así, quedó grabada en mi mente para siempre. Mientras lloraba sin control, el hacha volvió a descansar sobre el suelo. El hombre se inclinó hacia mí y pronunció la sentencia que sellaría mi vida para siempre. «Eres el sobreviviente, puedes irte, pero si hablas, si cuentas algo de lo que viste, tu familia será la próxima transmisión». No sé cómo logré moverme. Mis piernas parecían hechas de aire. Corrí entre los árboles sin dirección, guiado solo por el instinto de huir de aquel infierno. El bosque era un laberinto de sombras, pero seguí avanzando hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se entumecieron. Finalmente, tras horas que se sintieron eternas, encontré un camino. Luego luces, luego una carretera. Llegué tambaleándome a una comisaría en el pueblo más cercano.
Me desplomé frente al mostrador mientras trataba de explicar entre sollozos lo que había ocurrido. Los agentes me escucharon con incredulidad, pero igualmente organizaron una búsqueda inmediata. Sin embargo, no encontraron nada, ni rastros de las figuras de negro, ni de las carpas destruidas, ni de mis amigos, ni de Raúl, el instructor, ni siquiera de las huellas en la tierra. Era como si nunca hubiéramos estado allí. Los investigadores trataron de rastrear la transmisión que mencioné, pero todo lo relacionado con la Deep Web era un laberinto impenetrable. Direcciones ocultas, servidores desechables, rutas cifradas. Un mundo diseñado para desaparecer sin dejar rastro. Oficialmente, mis amigos fueron catalogados como desaparecidos. Yo fui considerado el único testigo, y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos dudaban de mi versión. Algunos pensaban que estaba confundido, otros que había inventado todo para justificar un trauma que aún no entendía. Pero yo sabía la verdad, la viví, la sigo viviendo. A veces, cuando cae la noche, tengo la sensación de que alguien sigue observándome. No sé si es paranoia o una sombra real al acecho. He pensado muchas veces en buscar a los responsables, enfrentar a quienes organizaron aquel espectáculo enfermo. Imaginé vengarme, destruirlos, exponerlos. Pero también sé que son fantasías inútiles. La Deep Web es un lugar donde los monstruos no tienen rostro, donde la oscuridad se oculta detrás de cables y pantallas. No se les encuentra, no se les persigue, no se les derrota. Y yo elegí vivir, elegí cargar con el peso de esa decisión. Elegí ser el cobarde que sobrevivió. A veces sueño con Marcos. En esos sueños él no me acusa, solo me mira, en silencio, como lo hizo aquella noche antes de caer. Y cuando despierto, el silencio del cuarto es tan profundo que puedo jurar escuchar el eco lejano de una botella girando, decidiendo, esperando su próximo turno. Aquella mañana, Lia, mi madre, estaba en la cocina preparando el desayuno mientras el vapor del té ascendía en espirales suaves. «¿Qué te gustaría comer, Darien?», preguntó con esa dulzura que siempre la caracterizaba. Para mí, mi madre siempre fue eso, una luz cálida en un mundo que parecía enfriarse más cada día. Y aún hoy, sigo pensando en ella y en lo que habría pasado si yo no hubiera cometido el error que cambió todo. «Creo que ya es hora de irme a la escuela», murmuré, deseando evitar una de sus despedidas larguísimas pero amorosas. Crucé la puerta y alcancé a escucharla gritar: «Cuídate, cielo, te quiero». Sus palabras se fueron perdiendo mientras yo doblaba la esquina rumbo a una pequeña cafetería, a poco más de 1 kilómetro de su casa. Cuando entré, el aroma del café recién molido y los panes calientes me envolvió como un abrazo inesperado. Elegí un sillón cerca de la ventana, saludé a la cajera y saqué mi vieja laptop junto con unos audífonos enormes. Era mi lugar para desaparecer del mundo. Durante meses me había sumergido en las capas más profundas y sucias de Internet. Ahí, en ese rincón oculto, descubrí un universo donde lo grotesco no solo existía, era celebrado. Al principio, cada imagen perturbadora me obligaba a cerrar la pantalla de golpe. Pero con el tiempo, algo en mí cambió. La impresión dio paso a la fascinación. Lo que muchos llamarían repulsivo, para mí se volvió rutinario. Mientras otros pasaban sus tardes jugando en línea, yo buscaba algo más emocionante. Y cuando la rutina terminó por asfixiarme, tomé una decisión que jamás debería haber tomado. Me aparté del mundo y aprendí a hackear. Abandoné la escuela, me escondí detrás de códigos y cifrados, y finalmente abrí una tienda clandestina en la red oscura, vendiendo contenido que nunca debió existir. Con el tiempo descubrí que las cerraduras digitales eran ridículamente fáciles de forzar. Bastaba un poco de ingenio para abrir puertas que jamás deberían abrirse. Dentro de esos sitios ocultos encontré un mercado macabro, grabaciones prohibidas, sesiones de violencia extrema, y todo tipo de atrocidades que ciertos grupos consumían como entretenimiento. Robar ese material era sencillo, venderlo aún más. El dinero circulaba a través de cuentas registradas a nombre de un supuesto familiar en Dorabella, un país que para mí solo existía en mapas, pero que servía para mover fondos sin dejar rastro. Cuanto más me adentraba en ese mundo, más atrapado quedaba. Pero mientras lo hacía, la voz de mi madre seguía siendo ese recordatorio doloroso de lo que había abandonado. Un día como cualquier otro, pedí mi café,
Abrí mi laptop y tecleé mi clave, un código enredado de 20 dígitos que me había tomado semanas memorizar. Pero antes de que el sistema cargara, la pantalla se oscureció. Apareció un mensaje. Hola, Darien. Estoy harto de que robes mi material. Conozco tu dirección. 17-06 Calle Henders, distrito de Vallebrío. Seguí leyendo, sintiendo cómo mi pecho se apretaba con cada línea. En unos minutos enviarán a un par de hombres a buscarte. Tu madre será atada y perforada con herramientas que tengo preparadas. Tu padre tendrá peor suerte. Y no olvides que con tus restos voy a fabricar algo especial. No toques mis archivos otra vez. Considera esto una advertencia. Me quedé inmóvil. El aire parecía haberse ido del local. Mis padres, ellos no tenían nada que ver con lo que yo hacía. Y entonces, como una cruel coincidencia, mi celular vibró. Era mi mamá. Hola, hijo. No quiero asustarte, pero tu papá y yo hablamos con unos hombres que tocaron la puerta. Dicen que hiciste algo grave. Están aquí, sentados en la mesa, y... bueno, se ven muy molestos. ¿Puedes venir? Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Salí corriendo de la cafetería mientras llamaba al número de emergencias, tartamudeando, explicando el mensaje, rogando que enviaran a alguien. La patrulla llegó pronto. Yo subí con ellos, sin poder dejar de pensar en lo que podía estar ocurriendo dentro de mi casa. Pero nada me preparó para lo que vi cuando abrí la puerta. La escena que encontré destruyó todo lo que era. Y lo que ocurrió después y cómo terminó mi vida fuera del mundo real, es algo de lo que aún no estás listo para escuchar. Porque el final, ese verdadero final, solo te lo revelaré cuando tú me lo pidas. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. La policía me sostuvo del brazo, pero yo avancé igual, como si mi cuerpo se moviera por inercia. Los agentes se miraron entre sí antes de entrar, pero ya era tarde para advertencias. Lo que había ocurrido allí dentro no podía describirse sin romper algo en el alma. No era solo violencia, era un mensaje, uno dirigido a mí. Nunca olvidaré cómo el oficial que iba delante dio un paso atrás, como si el impacto lo hiciera retroceder sin querer. El aire olía a metal, a polvo y a un frío imposible de explicar. Lía y Leonor, mis padres, habían sido convertidos en un ritual macabro destinado únicamente a dejarme claro que aquel mensaje era real y que el autor conocía cada rincón de mi vida. En ese momento no lloré, ni grité, ni siquiera caí al suelo. Simplemente me quedé vacío, como si algo dentro de mí hubiese sido arrancado de raíz. Los agentes me retiraron del lugar cuando intenté acercarme a ellos gritando que todo era culpa mía, y tenían razón. No de forma legal, quizá, pero sí moral. Mi codicia, mi arrogancia, mi obsesión por el poder dentro de la red oscura había abierto la puerta a algo que jamás pude controlar. Durante semanas, la policía investigó sin descanso, rastrearon el mensaje, analizaron los sistemas que había vulnerado, interrogaron a otros usuarios de la red oscura, pero aquel sujeto, el que firmaba como el contenedor, era una sombra perfecta. Nunca aparecía dos veces en el mismo servidor. Sus mensajes se autodestruían. Su rastro se perdía entre miles de nodos ilegales. Era como pelear contra un fantasma que sabía exactamente cómo evitar a la justicia. Y yo me convertí en un problema, en un riesgo, en una carga emocional y social que nadie sabía cómo manejar. Terminé en un centro correctivo para menores. Allí descubrí que el dolor no se me había ido, solo se había transformado. Y empezó a salir de mí de la peor manera. La ira que llevaba dentro necesitaba una salida, y la encontró en quienes estaban encerrados conmigo. Primero fue Marvian, mi compañero de celda, después otros internos, y luego los guardias comenzaron a darse cuenta. Yo no tenía miedo, no tenía límites, no tenía nada que perder. Me trasladaron a una prisión real apenas cumplí la mayoría de edad. Ahí dentro aprendí que el sufrimiento tenía jerarquías. Algunos hombres eran monstruos, otros solo pretendían serlo y yo me estaba convirtiendo en algo distinto. Algo que los demás reclusos observaban con cautela, sin atreverse a provocarlo. Pero un día alguien lo hizo. Un interno llamado Tomeris, con reputación de violento y orgulloso de ello, pensó que podía enfrentarse a mí, que podía ponerme en mi lugar. Se equivocó. Lo que ocurrió esa tarde en el pabellón de aislamiento se volvió parte de la leyenda interna del penal. Los guardias nunca dieron detalles,
Los presos solo susurraban, y yo, por primera vez, sentí que me acercaba al borde de algo que ya no podía controlar. Fue entonces cuando recibí la noticia. Mi ejecución estaba programada. Mañana. Apenas dormí esa última noche. No por miedo, sino porque había algo que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Aquel mensaje del pasado, esa amenaza que destruyó mi vida. Si vuelves a tocar mis cosas, iré tras de ti. Ese hombre, si es que era un hombre, seguía afuera, libre, intocable, riendo en algún rincón oscuro de la red, mientras yo esperaba la muerte como un castigo que no alcanzaba a equilibrar lo que él había hecho. Por eso, antes de que me encadenaran a la silla, pedí papel y lápiz. Quería dejar un último mensaje. Un mensaje para quienes creen que la justicia termina con una vida apagada. Un mensaje dirigido, también, a él, al contenedor. Escribí con una calma que no debería haber tenido. Puedes matar mi cuerpo, pero no puedes cerrar lo que abriste. No puedes escapar de lo que sembraste. Yo no terminaré aquí. Donde sea que vayas, yo ya estoy allí. Las puertas se abrieron. Los guardias me tomaron por los brazos. La sala de ejecución estaba fría, iluminada por una luz blanca que caía desde arriba como un juicio divino. Y allí, sentado, con los grilletes ajustados y la aguja lista para inyectar el veneno, sonreí. Porque entendí algo. Aquel hombre había hecho todo para destruirme desde la oscuridad. Pero al hacerlo, había creado algo que ya no le pertenecía. Algo que llevaba su nombre marcado en la piel. Algo que lo perseguiría, aunque yo dejara de respirar. El verdugo se acercó. La máquina se encendió. El líquido comenzó a recorrer mi sangre, y mientras la vista se me nublaba, solo pensé una cosa. No he terminado contigo. La línea de mi respiración se volvió un hilo fino. Mi mente se llenó de un silencio profundo, y en ese último segundo, lo escuché. Una voz digital, un susurro metálico, una frase que solo yo podía reconocer. Aquí estoy, Darien. Te estuve esperando. Todo se apagó. Y el final no fue un final. Fue el comienzo de algo mucho peor. Mi nombre es Leonardo, y la mayoría de mis días transcurren detrás del mostrador de un pequeño supermercado de Villa Grayson, un pueblo tan silencioso que incluso el sonido del reloj parece exagerado. Entre reponer estantes, acomodar cajas y vigilar la entrada, suelo sentarme frente al viejo ordenador de la oficina para avanzar mis cursos en línea o perderme en videos aleatorios. Era una rutina insípida, hasta que un conocido me habló por primera vez de ese rincón clandestino de Internet que llaman la red profunda. Yo no era precisamente un experto en tecnología, apenas un chico recién graduado, curioso por naturaleza e incapaz de ignorar algo que sonara prohibido. Instalé un navegador especial, seguí un par de tutoriales improvisados y terminé sumergido en territorios que jamás pensé ver. La Deep Web no era lo que imaginaba. Algunos sitios parecían tan comunes como cualquier página pública, mientras que otros tenían un aura tan fría y perturbadora que incluso la pantalla parecía repelerme. Uno de esos sitios mostraba las últimas frases pronunciadas por internos condenados. Me dejó intranquilo durante días. También encontré mercados clandestinos de sustancias prohibidas, armas y servicios turbios. No estaba interesado en nada de eso, pero sí en observar ese mundo ajeno, extraño, casi irreal. Mientras tanto, en la superficie de mi vida, el supermercado seguía operando con la misma monotonía de siempre. Sin embargo, la ciudad vivía una tensión creciente. Varias jóvenes entre 16 y 25 años habían desaparecido sin dejar rastro. No había cuerpos, no había pistas, no había sospechosos. Las autoridades estaban de manos atadas y cada mujer de la zona empezó a caminar con el miedo clavado en la espalda. Mi hermana menor era una de ellas, así que la acompañaba a todos lados como si cada esquina pudiera esconder a un depredador invisible. Una noche, navegando sin rumbo fijo, me encontré con una página cuyo nombre hablaba por sí solo. Execution on Request. Solo leerlo me hizo temblar las manos. El sitio era rudimentario, pero encerraba una oscuridad difícil de explicar. 3 secciones, una entrada con un formulario, una descripción sobre el supuesto autor del proyecto y un portafolio. La biografía del creador era una declaración inquietante. Él mismo se describía como un artista ocasional con inclinaciones homicidas. Pensé cerrar la ventana,
pero algo me empujó a abrir la última pestaña. El portafolio estaba compuesto por fotografías de cuerpos destrozados, en su mayoría mujeres, todas con los rostros difuminados. La crudeza de cada imagen superaba cualquier límite razonable. Sentí un nudo subiendo por mi garganta, un impulso de alejarme de la pantalla, pero quedé paralizado, como si algo dentro de mí quisiera confirmar que aquello era real o descubrir que no lo era. Esa noche conduje a casa con el estómago revuelto. No pegué un ojo. Cada vez que cerraba los párpados veía esas figuras irreconocibles, esas escenas congeladas en un sufrimiento que no podía comprender. Al día siguiente, en cuanto llegué al trabajo, supe que no podría ignorar lo que había visto. Quería volver a ese sitio, entenderlo mejor, aunque no sabía si era valentía o una especie de compulsión mórbida. Apenas encendí el ordenador, mi supervisora apareció pidiéndome revisar las cajas registradoras. La tienda estaba saturada, tardaría horas. Mientras contaba billetes, mi mente seguía atrapada en aquella página maldita. Entre los clientes apareció un rostro familiar. Ulises Rabanal, un antiguo compañero de secundaria, un par de años mayor que yo. Se había hecho un nombre como pintor local, con exposiciones excéntricas y precios insólitos. Era amable, conversamos brevemente y me mostró en su teléfono algunas de sus nuevas obras. Colores distorsionados, trazos caóticos y una estética casi visceral. Luego de casi 4 horas, pude regresar a la oficina. Encendí el monitor, abrí el sitio y revisé las imágenes otra vez. Y fue ahí donde algo me golpeó como un bloque de concreto. En una de las fotografías aparecía, en un rincón del fondo, una pintura. Una que reconocí de inmediato. Era una de las obras de Ulises. Acerqué la imagen, revisé cada detalle, amplié sombras y bordes. No había duda. Continué explorando y en cada imagen, en distintos sótanos, distintas habitaciones, distintos cuerpos, había otra pieza de su autoría, colgada, apoyada o simplemente expuesta como parte del escenario. Comprendí entonces que no estaba ante un sitio cualquiera. Estaba mirando la evidencia de que el autor de esas obras macabras era alguien que yo conocía y que vivía a unas pocas calles. Mi respiración se aceleró. Sabía que estaba frente a una revelación peligrosa. Tomé capturas de todo. Las guardé en una memoria USB, la metí en un sobre y escribí un mensaje. Revisen el subsuelo de la residencia del pintor. Esa noche dejé el sobre en el buzón de la comisaría local. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, encontré a mis padres mirando el televisor, pálidos. La policía había realizado una redada en la casa de Ulises Rabanal. En su sótano encontraron a 3 jóvenes encadenadas, desnutridas, pero vivas. También hallaron restos de otras víctimas enterradas en el terreno. El caso explotó como una bomba en la ciudad. El sitio de la red oscura fue eliminado de inmediato. Nadie supo quién dio el aviso inicial. Pero yo sabía que, al menos por una vez, el horror no había ganado. Pero esa no fue la única experiencia que marcó mi vida. Hay otra escena, otra historia, otra noche. Una que jamás logré borrar de mi mente. Todo comenzó con algo tan banal como un juego entre adolescentes. Está bien, Álvaro, es tu turno. ¿Verdad o reto?, dijo Mireya impaciente buscando aumentar la tensión del grupo. Éramos 6 jóvenes de 18 años, aburridos y un poco mareados por el alcohol. Álvaro escogió reto, y allí empezó nuestra caída. Mireya se inclinó hacia adelante y dijo, «Quiero que busques algo». Hizo una pausa. «Pero no en Google. Quiero que busques en la parte oscura de Internet». El ambiente se congeló. No queríamos admitirlo, pero estábamos intrigados. Mireya sacó un portátil desde debajo de un cojín y se lo entregó. Ya tenía una ventana abierta con imágenes grotescas, cuerpos, heridas, escenas inhumanas. Álvaro dudó, pero cedió. Tecleó con manos temblorosas, y en un instante cientos de videos aparecieron en pantalla, llenos de tonos rojizos y grises, como si la interfaz misma estuviera teñida de sangre seca. El primer video mostraba a una mujer atada a una silla. 2 hombres la rodeaban. Uno observaba directamente hacia la cámara, el otro manipulaba unas tijeras de podar. En el chat, usuarios anónimos enviaban órdenes a cambio de donaciones. Pedían cosas que ninguna mente cuerda podría susurrar siquiera. Cuando uno de los hombres empezó a seguir aquellas instrucciones, todo se volvió insoportablemente real. La habitación, los sonidos, los movimientos. Nos quedamos petrificados.
Algunos huyeron para vomitar. Yo me quedé quieto. Mireya, en cambio, observaba con un brillo extraño, como si el miedo la fascinara. Hacer esa escena se quedó atrapada en mi memoria como una espina que nunca pude arrancar. Desde aquel día tengo pesadillas. Siento mis propios brazos desgarrándose, mis ojos presionados por dedos desconocidos. No le conté nada a mis padres. Sabía que alertar a la policía podía atraer consecuencias terribles. Ese mundo no perdona. Lo peor es saber que esos videos siguen existiendo, que hay gente dispuesta a pagar por atrocidades inimaginables y que los responsables continúan operando en silencio. La verdadera tortura es entender que esa oscuridad no desaparece cuando apagamos la luz. Solo se oculta, esperando. El horror que había presenciado aquel día con Mireya y los demás nunca se fue. Durante semanas, mis pesadillas se mezclaban con la rutina de mi vida diaria, y cada sombra, cada sonido inesperado, parecía arrastrarme de nuevo a aquel lugar prohibido. Sentía que la ciudad misma estaba contaminada, que la oscuridad se filtraba por las grietas de la normalidad y se instalaba en las casas, las calles y en los pensamientos de todos. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes que no podía borrar, manos torcidas, ojos abiertos de par en par, cuerpos inmóviles en posiciones imposibles y rostros desfigurados que parecían suplicar por ayuda mientras otros los observaban con satisfacción. Sabía que la web oscura no era solo un portal de curiosidad, era un ecosistema de violencia sistemática, donde la crueldad se ofrecía como producto y la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. La sensación de impotencia me devoraba. Sentía que, aunque hubiera alertado a la policía sobre Ulises Rabanal, eso apenas arañaba la superficie. Cada vez que alguien navegaba por aquel mundo, la misma brutalidad estaba al alcance de sus manos, lista para consumir a quien fuera lo suficientemente ingenuo o lo suficientemente curioso para buscarla. Decidí que necesitaba entender cómo funcionaba todo, para anticiparme, para proteger a quienes aún podían estar en peligro. Empecé a documentar cada rincón de la red oscura que podía alcanzar, anotando patrones, nombres, enlaces, cualquier indicio de actividad que pareciera repetirse. No era un investigador profesional, solo un joven con miedo y determinación, pero cada pieza de información que reunía me daba una sensación de control que no había tenido antes. Una noche, mientras revisaba una carpeta de imágenes que había guardado de mis primeras incursiones, noté algo que me heló la sangre. Entre varias fotografías de cuerpos, vi un rostro que me resultaba familiar, una de las jóvenes desaparecidas de mi ciudad. No podía creerlo. La foto no estaba borrosa como las demás, estaba nítida y su expresión de terror me atravesó como un cuchillo. Había sido tomada en un lugar que reconocí, una de las casas abandonadas en las afueras del pueblo, una que todos evitábamos. El impulso de actuar fue inmediato. Sabía que si no lo hacía, podría ser demasiado tarde. Preparé una mochila con linterna, guantes, cámara y mi teléfono. Salí de mi casa con cuidado, recorriendo calles silenciosas, evitando cualquier luz que pudiera delatar mi presencia. Cuando llegué a la propiedad, el aire estaba pesado, cargado de un olor que no podía identificar pero que me erizó la piel. La casa estaba completamente desierta desde el exterior, pero en la oscuridad del sótano, entre sombras y restos de muebles viejos, encontré una puerta reforzada con cadenas oxidadas. Con un esfuerzo que me pareció interminable, logré abrirla. Dentro, la escena era peor de lo que había imaginado. Varias chicas atadas, exhaustas, con marcas de maltrato, pero vivas. Grité pidiendo ayuda, y ellas me miraron con una mezcla de incredulidad y esperanza. Llamé de inmediato a la policía y esperé afuera temblando, mientras los agentes irrumpían en la casa y liberaban a las víctimas. Ese momento fue el punto de quiebre. La sensación de impotencia dio paso a un alivio brutal, pero también a una certeza aterradora. El mal no había terminado, solo se había escondido. En las semanas siguientes, las autoridades confirmaron que la red de violencia era mucho más amplia de lo que cualquiera había imaginado. Había otros sitios, otros responsables, y aunque algunos fueron arrestados, muchos lograron desaparecer antes de que se pudiera actuar contra ellos. Cada informe de noticias me hacía sentir un nudo en el estómago. Cada caso sin resolver era un recordatorio de que lo que había presenciado no era un hecho aislado.
sino parte de un sistema que se alimentaba de la curiosidad y el miedo humanos. Intenté reconstruir mi vida, pero la imagen de aquellos ojos vacíos, de las tijeras y de la sangre no se borraba. Dormir se volvió un reto. Cada sombra en mi habitación parecía moverse con vida propia. Cada sonido del exterior, un posible acercamiento de alguien capaz de repetir aquella crueldad. Incluso en el supermercado, detrás de cajas y clientes, podía imaginar que alguien observaba, calculaba, planeaba. Me volví más precavido, vigilante, paranoico incluso. Mis amigos me decían que estaba cambiando, que me había vuelto retraído, que mi mirada ya no era la misma. Tenían razón. Con el tiempo entendí que mi vida y la de mi familia dependían de la discreción. Nadie podía saber lo que había descubierto, nadie debía conectarlo conmigo. La red oscura tenía ojos invisibles, y aunque los responsables fueran humanos, su capacidad para rastrear y manipular era escalofriante. La lección fue clara. El mal existe en lugares donde la ley y la moral no llegan, y cualquiera puede caer en él con un solo clic. A pesar de todo, aprendí algo. Actuar, aunque fuera de manera pequeña y silenciosa, podía salvar vidas. Mi intervención permitió liberar a las chicas que estaban en peligro inmediato, y esa sensación de alivio me acompañó, aunque fuera mezclada con un miedo constante. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices profundas. Mis noches nunca fueron tranquilas. Mis pensamientos siempre vuelven a aquellos rostros, a la sangre, a los gritos que nadie escuchó. Hoy sigo con mi vida cotidiana, pero el mundo ya no me parece seguro. Cada vez que escucho un rumor de desapariciones, de un sitio oscuro en Internet, siento un escalofrío que recorre mi columna vertebral. Sé que hay personas ahí afuera, escondidas, esperando un momento de descuido para volver a la casa. La sensación de vigilancia invisible se ha convertido en una presencia constante. El mal acecha en cada rincón y la línea entre lo real y lo virtual se difumina peligrosamente. A veces pienso en los miles de curiosos que, como yo en algún momento, entran sin comprender, buscando adrenalina, emoción o simple entretenimiento. No saben lo que les espera, y la mayoría no tiene idea de cómo escapar una vez que se adentran demasiado. He aprendido a temer por mi inocencia pasada, por esa confianza ingenua que me llevó a presenciar cosas que ningún ser humano debería ver. El horror que encontré en la red oscura no se limita a imágenes o videos. Es un reflejo de la humanidad en su forma más cruda y perversa. Cada escena que presencié, cada testimonio que leí, cada historia de desaparición conecta en un tejido de terror que no tiene fin. Y aunque algunos responsables hayan sido arrestados, sé que otros continúan operando, invisibles, esperando su próxima víctima. Cuando apago las luces por la noche, siento que el mal no duerme. Está en los rincones, acechando. Las sombras que danzan en mi habitación parecen susurrarme que no estoy a salvo, que la curiosidad es un portal hacia lo inimaginable. Y mientras respiro, mientras intento convencerse de que el mundo sigue siendo seguro, sé que esa oscuridad, esa maldad contenida en la red invisible, sigue allí, esperando el siguiente clic, la próxima vida que devorar. Mi historia termina aquí, pero la verdad es que el mal no termina. Aprendí que el horror puede ser momentáneamente detenido, pero nunca eliminado. La red oscura, con sus secretos, sus horrores y su sed de sangre, sigue esperando. Y solo la cautela, la discreción y la vigilancia constante pueden darnos una frágil oportunidad de sobrevivir. El mundo que conocíamos nunca volverá a ser el mismo. El mal está presente, oculto, acechando, y solo se necesita un instante de curiosidad para encontrarse cara a cara con él. Mi nombre es Elías Romero y desde hace años me dedico al periodismo independiente. Mi objetivo siempre ha sido exponer la verdad, sin importar cuán incómoda o peligrosa pueda ser. Trabajo por cuenta propia, escribiendo en mi blog y compartiendo información que muchos preferirían que permaneciera oculta. Durante las últimas 2 décadas, Internet ha transformado nuestra cultura, pero como todo lo que crece sin control, también ha desarrollado su lado oscuro. En los últimos 2 meses, decidí sumergirme en lo que llaman la red oscura, con la intención de descubrir los secretos más sombríos que allí se esconden. A medida que avanzaba, sentía una mezcla de fascinación y miedo. Cada hallazgo me hacía cuestionar si realmente quería continuar con esta investigación.
Había rastreado desde drogas y tráfico de armas hasta delitos que muchos ni siquiera quieren imaginar, como la trata de personas. Sin embargo, había un sector de la web que me intrigaba más que todos los demás, la sección dedicada a lo paranormal. Para muchos, los fenómenos paranormales son simplemente ficción o historias de películas. Pero quienes nos aventuramos en estos rincones sabemos que hay cosas que desafían cualquier explicación racional. Una noche, algo cambió por completo mi percepción. Fui contactado para ingresar a un foro extremadamente selectivo, conocido entre los internautas como el Círculo de Umbra. La entrada estaba reservada solo para invitados y, por suerte, los meses que pasé explorando la web oscura me enseñaron a abrirme paso en espacios privados. Dentro del foro, descubrí personas que practicaban rituales que mezclaban antiguas tradiciones con creencias oscuras, algunos incluso venerando figuras que desafiaban cualquier concepto religioso convencional. Había desde empresarios millonarios que aseguraban recibir guía de entidades oscuras hasta individuos comunes que buscaban mejorar su suerte mediante ceremonias clandestinas. Para mantenerme seguro, ingresé con una identidad ficticia, la de Marcelo Varela, alguien interesado en explorar este mundo con fines personales, sin revelar mis verdaderas intenciones periodísticas. Lo que encontré fue perturbador. La mayoría de los rituales no se limitaban a símbolos o cánticos. Muchos giraban en torno a sacrificios humanos. A pesar del riesgo, decidí continuar. Mi ética periodística me empujaba a documentar todo, sin importar lo aterrador que fuera. Como suelo decir, un periodista que teme a la verdad debería dedicarse a otra cosa. Poco después, el administrador del foro, un hombre que se hacía llamar Dante Soler, se comunicó conmigo directamente. Quería saber qué me motivaba a unirme y cuáles eran mis objetivos en la vida. Imposible revelar mi verdadero propósito, así que improvisé. Me presenté como un periodista en busca de historias extraordinarias. Dante pareció creerme y me mencionó que una bruja local, conocida en el círculo como Soraya Lumen, estaba dispuesta a realizar un ritual a mi nombre, supuestamente para otorgarme éxito y prosperidad. Pero había una condición. El ritual tenía un costo de $25,000, una suma que claramente estaba fuera de mis posibilidades, aunque mi curiosidad superaba cualquier temor. No solo quería saber en qué consistía el procedimiento, sino también exponer la farsa detrás de estas ceremonias. Después de explicar la situación a mi hermana, Clara, y contarle la verdad sobre mi investigación, accedió a prestarme el dinero. Sin dudarlo, envié los fondos a la cuenta que Dante me proporcionó y con eso, el proceso comenzó. Esa misma noche, recibí un mensaje indicándome que debía ingresar a un nuevo foro llamado El Umbral, donde se transmitiría el ritual en vivo. La expectativa me invadió. Esperaba algo similar a los rituales que había visto en películas, con pentáculos y tal vez sacrificios de animales. Sin embargo, al conectarme, la realidad fue infinitamente más perturbadora. El escenario era un sótano que parecía un quirófano improvisado. Cuando pensaba que me había equivocado de lugar, apareció una mujer con una máscara negra, vestida completamente de oscuro. Su cabello estaba trenzado y recogido en la parte superior de la cabeza, y su rostro, parcialmente visible, mostraba labios manchados de un rojo intenso, como si hubiera bebido sangre. Se plantó frente a la cámara y habló directamente. «Así que quieres ser el mejor periodista del mundo», dijo con un tono que helaba la sangre. En ese instante noté que mi cámara se había activado sola. Ella podía verme, y yo apenas podía emitir un saludo. La mujer continuó, anunciando que aquel ritual, o más bien sacrificio, me daría todo lo que deseaba. Mi mirada estaba fija en la pantalla, incapaz de apartarme. De repente, dos hombres encapuchados ingresaron con una niña sedada, llevándola hacia una especie de mesa de operaciones. Mi intuición me decía que aquello se descontrolaría, y efectivamente la mujer regresó, revelando que la niña estaba embarazada y que habían sobornado al hospital para realizar lo que ellos quisieran. Sentí un escalofrío. Todo lo que veía era inmoral, ilegal y monstruoso. Pero seguí grabando, consciente de que estas imágenes serían la prueba definitiva de la perversidad de estos grupos. El ritual se intensificó. La mujer entonaba cánticos extraños mientras los hombres, que aparentaban ser médicos, ejecutaban procedimientos que desafiaban cualquier lógica ética. Cada movimiento,
cada gesto, estaba cargado de un terror que me paralizaba desde la distancia. Pero mi cámara no dejaba de captar cada detalle. El olor, el sonido y la escena en sí eran tan irreales que parecía estar atrapado en una pesadilla. La mujer mezcló hierbas y líquidos en una olla frente a la cámara, encendió un fuego y me preguntó con sarcasmo si podía percibir el aroma. Todo era demasiado rápido, demasiado impactante. La pantalla finalmente se volvió negra y yo, paralizado, comprendí que había presenciado algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Me retiré a descansar, sintiéndome a la vez impotente y cómplice. Los $5,000 que había enviado habían servido para financiar esa atrocidad, y no podía dejar de preguntarme si la niña estaría viva. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí, mientras mi mente daba vueltas sobre la magnitud de lo que acababa de descubrir. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó insistentemente. Era un número desconocido, pero cuando respondí reconocí la voz de Samuel Ortega, un reclutador de uno de los medios más influyentes del país. Me ofrecía un puesto como periodista de investigación con un salario que superaba todo lo que había ganado en mi vida. Todo parecía una coincidencia increíble, hasta que comprendí que no lo era. El ritual de Soraya Lumen no había sido un golpe de suerte ni resultado de fuerzas sobrenaturales. Lo que realmente había sucedido era que estos grupos, estas sectas y sus miembros poderosos, tenían influencia directa en medios, política y negocios. Mis acciones, mi investigación y mi participación inadvertida los habían puesto en movimiento de una manera que ni yo podía imaginar. Todo lo que había presenciado formaba parte de un entramado mucho más amplio y controlado. Acepté el trabajo, consciente de que al hacerlo estaba cerrando los ojos ante la oscuridad que había descubierto. Ahora tenía el éxito profesional que siempre había soñado. Acceso a información exclusiva, reconocimiento y dinero. Sin embargo, la sensación de haber sido cómplice de algo monstruoso no desaparecía. Cada historia que cubría, cada exclusiva que lograba, llevaba consigo un recordatorio silencioso de aquella noche. Con el tiempo aprendí que los cultos, los rituales y la red oscura no eran simplemente fenómenos aislados. Eran redes de poder invisibles, capaces de mover hilos en el mundo real, donde la moral y la ética se doblan ante la influencia y la ambición. Comprendí que mi destino no fue determinado por magia ni por fuerzas sobrenaturales, sino por personas que operan desde las sombras, extremadamente poderosas y bien conectadas. Aunque había logrado triunfar en el mundo que deseaba, sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. El costo de ese éxito era un conocimiento que me perseguiría por siempre, que en la oscuridad del poder, el horror y la indiferencia humana son mucho más reales que cualquier mito o leyenda paranormal. Hoy, soy un periodista reconocido, exitoso y respetado. Gano mucho dinero y tengo acceso a los secretos mejor guardados del país. Pero también vivo con la certeza de que hay cosas que jamás deberían ser vistas, y que el mundo que parece normal y seguro es apenas la superficie de un entramado mucho más siniestro. Aquella noche, en el umbral, me enseñó que la oscuridad no siempre se ve, y que incluso la verdad más aterradora puede estar disfrazada de oportunidad. El éxito llegó, pero a costa de mi inocencia, mi paz mental y la certeza de que la ambición humana, combinada con poder y secretos, puede superar cualquier límite imaginable. Y aunque mi nombre ahora se reconozca en todos lados, el recuerdo de esa niña, de la máscara negra y del ritual, me acompañará para siempre, recordándome que hay lugares donde incluso la luz de la verdad no alcanza. Mi amiga Nora solía hablarme en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírla, cada vez que mencionaba aquel rincón oculto de Internet. Decía que existía un territorio digital sin vigilancia, un lugar donde los rastros desaparecían y donde era posible conseguir cosas que jamás aparecerían en la superficie de la red. Lo llamaba simplemente el subsuelo digital. Su manera de describirlo despertó en mí una mezcla de curiosidad y temor. ¿Y cómo se entra ahí?, le pregunté, sin saber si quería de verdad escuchar la respuesta. Nora sonrió con un aire de superioridad mientras caminábamos hacia mi habitación. Es fácil, dijo. Solo necesitas un programa especial. Es gratis. Con eso puedes abrir las puertas. Nos sentamos frente a mi computadora. Ella instaló un navegador del que jamás había oído hablar, una ventana oscura con iconos desconocidos. Yo no era precisamente experta en tecnología,
Ni siquiera dominaba del todo la parte normal de Internet. Pero allí estaba, viendo cómo Nora se movía entre menús y enlaces con una comodidad inquietante. Después de unos minutos, realizó una compra de sustancias ilegales, como si fuera la cosa más cotidiana del mundo. Al cerrar la ventana, giró hacia mí con una sonrisa triunfal. «Listo. Sencillo, ¿no?» Yo solo pude murmurar un «¿En serio?». Pasó una semana. Una tarde me senté en mi escritorio para trabajar en un proyecto de investigación. Revisaba gráficos y documentos cuando, sin advertencia alguna, la pantalla de mi computadora se apagó. Pensé que se había recalentado, así que me acerqué para revisarla. Pero la pantalla no estaba del todo negra. Un cursor blanco parpadeaba solitario. Sentí un vacío en el estómago. Y entonces el cursor comenzó a moverse, solo. Escribió: «Hola Celine, te estoy mirando». Me quedé inmóvil sin poder respirar. Luego apareció otro mensaje: «Adiós por ahora». De pronto la pantalla volvió a la normalidad. Ninguna anomalía, ningún rastro. Me repetí una y otra vez que debía de haber imaginado todo. Que estaba cansada, que era estrés. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Pensé que había sido un incidente aislado. Pero todo cambió cuando regresé a casa una noche y vi un sobre rojo asomando desde debajo de la alfombra de la entrada. Miré hacia el pasillo por si alguien me observaba. No había nadie. El sobre tenía mi nombre, Celine. Lo abrí con manos temblorosas, y las palabras que encontré dentro me helaron la sangre. La carta decía: «Querida Celine, es un gusto saludarte, aunque siento que ya lo sé todo sobre ti. Tu madre se llama Elena. Tu hermana se llama Dana. Tu padre Gregory. Tienes 24 años y naciste en West Thorne, Minnesota. Te fascina la música ambiental y las películas de suspenso. Comida favorita, japonesa. Gastas demasiado en té caro. Tu puntaje crediticio es bajo por tus deudas. En tu armario tienes 2 pares de zapatillas, 9 camisas, 4 jeans y 2 vestidos que casi nunca usas. Necesito que envíes $8,000 a la dirección indicada abajo. Si no lo haces, tendré que visitarte. Y créeme, no te va a gustar. Tienes 2 semanas. Si vas a la policía, será peor. Podría pasarme por la casa de tu familia». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Desde cuándo me observaban? ¿Era una broma enferma de Nora? ¿O algo más siniestro? Las 2 semanas siguientes fueron un calvario. No dormía. No podía concentrarme. Sentía que alguien me seguía cada vez que caminaba por la calle. Los coches que pasaban lentamente me parecían sospechosos. Nora empezó a comportarse distante, casi evasiva. Mis padres sonaban inquietos cada vez que hablábamos por teléfono. Y mi computadora, que siempre funcionaba rápido, de repente parecía estar cargando el doble de lento. Cuando llegó el día límite, decidí no enviar nada. No tenía ese dinero. Y además, una parte de mí se negaba a creer que fuera real. Era martes. Habían pasado exactamente 14 días desde que recibí la carta. Nora avisó que pasaría la noche en casa de su novio, así que estaría sola en el departamento. Al entrar, recorrí cada habitación con cautela, intentando calmar la ansiedad que me comía por dentro. Entonces llegué a mi dormitorio, y lo vi. Un desastre absoluto. La puerta del armario arrancada, el colchón volteado, mis pósters rasgados, los objetos del escritorio esparcidos por el suelo. Tragué saliva. Algo dentro del armario estaba moviéndose. Un leve sonido. Un roce. Me acerqué, temblando. Pero antes de que pudiera abrirlo, escuché golpes violentos en la puerta del departamento. «Celine Morris, abre», gritó una voz masculina. Me quedé paralizada. No sabía si el peligro estaba dentro del armario o afuera. Entonces el armario comenzó a abrirse solo, lentamente, y una figura enorme emergió de la oscuridad. Llevaba un traje formal y una máscara de payaso grotesca. «Celine», gruñó con voz profunda mientras levantaba un arma. «Te dije que no ignoraras mi advertencia». El terror me paralizó. Intenté gritar, pero antes de hacerlo escuché un estruendo. Un disparo. Pero no era yo quien había sido alcanzada. El hombre cayó de lado como un muñeco sin vida. El arma rodó por el suelo. La sangre empezó a extenderse bajo su cabeza. Detrás de mí una voz fuerte ordenó: «Departamento de Policía de Brookhaven. Celine, aléjate y acércate a nosotros». Un joven oficial entró, apuntando hacia el cuerpo ya inmóvil. Luego me extendió la mano.
Yo no pude contener las lágrimas. Tomé su brazo y salí tambaleando hacia el pasillo. El oficial, que se identificó como agente Lowell, me explicó lo que llevaba meses investigando. El hombre del armario era un hacker peligroso conocido como Shade, responsable de chantajear y extorsionar a usuarios inexpertos del subsuelo digital. Había acumulado miles de dólares, amenazando a personas vulnerables, y se había cobrado la vida de 9 víctimas que no habían cumplido con sus exigencias. La policía había encontrado varias cartas similares a la que recibí. Estaban uniendo las piezas, y entonces aparecí yo. Habían monitoreado mi correo, mis patrones de navegación y mis búsquedas relacionadas con estafas en línea, señales que les hicieron pensar que yo sería su próximo blanco. Y no se equivocaron. Me dijeron que habían estado vigilándome sin que yo lo supiera, esperando que el agresor hiciera su movimiento. Y cuando lo hizo, llegaron justo a tiempo. Hoy, 2 décadas después, no he vuelto a entrar en ese rincón oscuro de Internet. No pienso hacerlo nunca más. Aprendí la lección de la manera más brutal. Si algo puedo decirte es esto: mantente alejado de lo que se esconde en las profundidades de la red. A mí me salvaron en el último segundo, otros no tuvieron esa suerte.